o nos arriesgamos o qué va a pasar. Digo, de todos modos, el desenlace va a ser lo mismo, tarde que temprano. Pero mientras que estemos viviendo hay que tener una calidad de vida, Así es. a gusto, a lo que nos mandó Dios, a ser felices. Entonces, pues él, junto con un equipo de infectólogos y todo, cruzaron información, buscando tratamientos alternos que no fueran a cruzarse, ¿no? O sea, interactuar. Entonces la doctora Ávila, que es la de infectología, buscó ayuda a México. Junto con el doctor Cerrillo se encontraron medicamentos apropiados para no hacer interacción. Esperando que pues las patologías otras no se activaran ahora con los inmunodepresores. Ujú. Por fortuna ha habido muy buen resultado con la orientación del doctor, de la doctora Ávila, los cuidados propios, porque aquí tiene que ser una simbiosis buena. Sí, claro. Tiene que haber buenos médicos y buenos pacientes. Menos pacientes, y eso que estás diciendo es muy Porque si importante. no hay buenos pacientes, pues el resultado del médico no se ve y viceversa. Me gustaría hacer un paréntesis aquí porque de repente cuando a una persona le diagnostican o diabetes, hepatitis X, no se cuidan, no se cuidan, como que quieren evadir la enfermedad y lo que hacen es hacer todo lo contrario de lo que les indican los médicos. Así que qué bueno que comentas esto. Sí, eso es muy importante. Yo pienso que a veces la desinformación como pacientes que llegamos Ujú. a tener, o el poco interés, porque la cultura en que vivimos muchas veces lo que nos rodea nos hace un poco ignorantes de lo que puede pasar. Pero si te importa tu salud, como en lo personal, tú lo investigas. O sea, aquí no se trata de estudios académicos altos para saber de lo que te está doliendo, para que no te des cuenta y buscar ayuda. En este caso yo digo que es muy importante investigar, preguntar, no irte con dudas. Cuando vas al médico no te vayas con dudas. Por lo más simple que sea para ellos, para ti es complicado. Ujú. O sea, y tienes que preguntar todas esas dudas. Oiga, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con aquello? ¿Verdad? Así Y es. cuidarnos, no hay de otra. O sea, porque sí muchos pacientes pues no se cuidan. Yo he visto compañeros y me da mucha tristeza de que digo, pues la oportunidad de vida que, aquí en el caso de mi amigo que me donó el riñón, o sea, es un regalo muy preciado como para no cuidarlo. Claro. Y yo conozco a varios que se han trasplantado en otros hospitales y ya quieren hacer su vida normal, ingiriendo alcohol, alimentos que no los ayudan mucho. No aprendieron la lección. Y al rato están otra vez con rechazo de trasplante. O sea, digo, yo con lo que traigo, el buffet que traigo, le digo, es más que suficiente como para cuidarme, ¿no? ¿Hace cuánto te trasplantaron? 6 meses. Van a Seis ser meses siete apenas. meses ahora el 18 de diciembre. Si me lo permites, vamos a platicar un poco con los Claro, médicos para adelante. que nos expliquen cómo fue este proceso y cuáles son las complicaciones dado el caso de José. ¿Con quién empezamos? José también, José Sí, Ignacio. mira, la insuficiencia renal actualmente lamentablemente es una enfermedad de salud pública a Ujú. nivel mundial y México no es la excepción. Tenemos una gran incidencia de esta enfermedad en México y en México de los estados que más tienen es precisamente Jalisco. Entonces los pacientes que tienen insuficiencia renal tienen la alternativa de un tratamiento de diálisis para mejorar su calidad de vida. Sin embargo, la terapia mejor es el trasplante de riñón. Entonces todo paciente que tiene una terapia de diálisis debe ser llevado a un trasplante de riñón para que entonces su calidad de vida realmente sea mejor. Dentro del proceso del trasplante, evidentemente se tiene que seleccionar a los pacientes. Ahorita actualmente hay pocas contraindicaciones reales para no llevar a cabo un trasplante, que ya están muy bien estudiadas. El caso de José es un caso único porque él tiene ciertas infecciones que hacen más difícil poder realizar este tipo de cirugías. El hecho de que él padezca de VIH, de que tenga hepatitis B y de que tenga hepatitis C, ahí lo hace tomar una serie de medicamentos retrovirales para mantener las infecciones inactivas y estos medicamentos tienen muchas interacciones con los inmunosupresores que nosotros administramos para no rechazar los órganos. Entonces, el proceso inició con un protocolo de trasplante que nosotros llamamos así, que implica realizar una serie de estudios de laboratorio, estudios de gabinete y muchas valoraciones por diferentes especialidades.
Cada uno de ellos va dando su punto de vista y nos va diciendo si es apto o no es apto el paciente. En el caso de José, donde tuvimos un poquito más de dificultades fue en la cuestión de infectología, porque nosotros necesitábamos que el paciente tuviera inactivas las infecciones para poderlo llevar a cirugía. Finalmente esto se logró con los tratamientos que él estaba recibiendo y pudimos llevarlo a una cirugía que se llevó a cabo con éxito. Después de la cirugía lo que seguía era ajustar los medicamentos retrovirales. Había que hacer algunos cambios de los medicamentos que él tomaba para que no tuvieran tanta interacción con los inmunosupresores. Y esto se logró gracias al apoyo de los doctores especialistas en infectología. Hasta ahorita José tiene ya casi 7 meses trasplantado y afortunadamente no hemos tenido ninguna complicación. Él ha estado muy bien de salud hasta ahorita. Está integrado prácticamente ya a su vida social, familiar y laboral, cosa que nos llena de orgullo. Y hasta ahorita los medicamentos que él está tomando le han caído de maravilla. Entonces, afortunadamente, el hospital de especialidades en el cual nosotros trabajamos ya tiene una amplia experiencia en este tipo de casos. Incluso hace 3 semanas hicimos otro trasplante de otro paciente con VIH también con éxito, afortunadamente. Y eso es lo que nosotros queremos aquí venir a decir también, que los pacientes que tienen insuficiencia renal deben de acercarse con sus médicos para buscar siempre la opción de un trasplante, porque eso finalmente es lo que los va a ayudar. ¿Cuántas especialidades tuvieron que atender a José? ¿Cuántos En, médicos especialistas y de qué en el caso de especialidades? José fue una valoración por psiquiatría, donde obviamente se tiene que hacer una evaluación psicológica para que ellos entiendan el proceso en el que se van a someter. Una valoración por otorrinolaringología para descartar procesos infecciosos a nivel de senos paranasales y de oídos. Una valoración dental para descartar caries o infecciones a nivel de muelas, de dientes. Una valoración por cardiología, porque aparte José tuvo como antecedente un infarto y a él hicieron un cateterismo y le colocaron un stent hace algunos años. Entonces tuvo que tener dos. Entonces tuvo que tener una valoración por cardiología también muy extensa para que su corazón estuviera en condiciones de soportar este tipo de cirugía. Tuvo también valoración por parte del servicio de urología para ver que sus vías urinarias estuvieran aptas para recibir el riñón y por el servicio de angiología vascular para que sus vasos sanguíneos estuvieran en óptimas condiciones. Aunado a esto, él tuvo que tener también una valoración por el servicio de infectología con el que hemos trabajado de la mano para llevar todo esto. Y hasta que tuvimos todas estas valoraciones, es hasta entonces que nosotros pudimos llevarlo a una cirugía de trasplante. Si me lo permiten, hacemos la primera pausa comercial y regresamos aquí a Cara a Cara. La invitación está abierta 33 18 80 76 41. Estamos platicando sobre este trasplante con mucho éxito que se realizó aquí en el IMSS Jalisco, en el Hospital de Especialidades. Y estamos platicando con los médicos y con el paciente de este trasplante. Son las 9:18, regresamos. Mantengámonos cerca. Línea WhatsApp. Va a depender del parentesco que se tenga. Mientras más cercanía en el parentesco es más la compatibilidad. En el caso de José y Carlos, ellos por ser amigos, se considera un trasplante de vivo no relacionado, es decir, no familiares. Por lo tanto, la compatibilidad de ellos en realidad fue baja, pero es suficiente para poder hacer el trasplante. Actualmente nosotros tenemos una serie de medicamentos potentes que estamos utilizando y que podemos emplear para que los pacientes puedan ser llevados a un trasplante con éxito y que no tengamos rechazo. Entonces, la compatibilidad va a depender mucho de la cercanía que se tenga en cuanto al parentesco. ¿Cuál es la calidad de vida tanto para el donante como la persona que recibe el trasplante? Obviamente el donador también debe someterse a un protocolo muy detallado de valoraciones, de estudios de laboratorio de gabinete, para encontrar que él está completamente sano. Una persona que va a donar un riñón bajo ninguna circunstancia tiene que padecer de alguna enfermedad. Hay ciertos padecimientos que nos permiten hacer una donación de riñón sin riesgo. Padecimientos que no tengan nada que ver definitivamente con la función del riñón. Es decir, un paciente puede tener un problema de tiroides, pero su riñón es estar bien y lo puede donar. Si un paciente tiene problemas cardíacos, problemas hepáticos, problemas renales, problemas oncológicos o infecciosos, no puede donar un órgano. Entonces, un donador para donar un riñón tiene que estar sano. Una vez que nosotros hemos determinado que el donador está sano, entonces nosotros inferimos que no va a tener ningún riesgo en un futuro para su salud. Es decir, una persona que dona un riñón
tranquilamente puede tener una vida normal por muchos años. Solamente se le hacen las recomendaciones al donador, pues que tienen que llevar una vida lo más saludable posible. Buena alimentación, ejercicio, sus horas de descanso y estar haciéndose sus chequeos médicos cada 6 meses o cada año para estar revisando que su salud va bien. En realidad la salud de un paciente que dona es prácticamente igual a la de una persona que no dona. Ay, se me fue. ¿Tú has tenido algún cambio en tu vida después de haber donado, No, Carlos? no, yo soy muy sincero, muy franco con todos ustedes. Mi vida después de 15 días que me operaron ha sido totalmente normal. Yo siempre he hecho mucho ejercicio, nunca he tenido vicios como alcoholismo, drogadicción. He llevado una vida muy disciplinada. Y afortunadamente a eso yo estaba en esta etapa muy saludable y pude pues entrar yo en el protocolo para el trasplante. Entonces yo quiero invitar a todas las personas que tienen en su entorno alguna persona que tiene una falla renal y que ocupa un riñón, que no tengan miedo. Hay muchos tabús que dicen que es peligroso, que te resta calidad de vida, que no vas a ser el mismo. Yo después de casi 7 meses ya me siento igual o hasta mejor porque me hice más disciplinado, me tengo más amor y más cariño a todas las cosas que hago porque aunque para mí no es una segunda oportunidad de vida como Alfredo, sé que di vida y que debo que cuidar eso y valorar eso. La Entonces, satisfacción de haber ayudado a alguien. claro, ¿no? mi invitación es esa, que si tienen a alguien en su entorno que les pueden ayudar con regalando su riñón, que no tengan miedo. No es difícil el protocolo, a lo mejor es un poquito tedioso porque hay que estar, yo durante 3 años y medio que duró el protocolo, cada 2 meses me estaban actualizando mis exámenes, pero era nada más eso. Ir un rato a la mañana, hasta me sacan sangre, muestras de orina y cada 2 meses estás bien, esperar a que mi receptor, en ese caso José, estuviera también en las condiciones adecuadas y que el centro médico dijera ya hay una fecha para ustedes. ¿Por qué tanto tiempo de espera? Sí, qué bueno. Y es nada más aclarar, la espera aquí fue por la situación de José. El tiempo de un protocolo de trasplante en centro médico actualmente estamos llevándonos 3 meses, en 4 meses ya está el paciente operado. Esa es la realidad. Aquí con José fue por él, porque sus infecciones virales no lo permitían. Entonces eso fue lo que nos hizo atrasarnos. Y nosotros ahí en el hospital tenemos una cierta fecha de caducidad de los estudios. Yo hago un protocolo de trasplante y tengo un tiempo de 6 meses, máximo un año, para poder hacer el trasplante. Si yo no lo realizo, tengo que volver a empezar otra vez con una revisión muy detallada de todos los estudios de laboratorio y gabinete. Entonces, en el caso de José y de Carlos, esa fue la tardanza, fue por la situación de José, por sus infecciones virales. Pero una persona que llega con nosotros, en 3 meses, máximo en 4 meses, ya está prácticamente trasplantado. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Cara a Cara. Con sus protagonistas. Continuamos en el 91.5, Zona 3. Nueve de la mañana con 33 minutos. Aquí nos pregunta Jorge. Dice, ¿el donador se vuelve vulnerable ante el COVID? No, realmente no. Esta situación del COVID que vino a afectar a nivel mundial y en este caso a los programas de trasplantes, en nuestro caso, pues sabemos todo lo que generó, el hecho de que se hayan inactivado los programas de trasplantes y que nosotros empezamos y retomamos la actividad del trasplante el mes de marzo de este año y no genera ningún problema. Un paciente que pudo haberse infectado por COVID, que tuvo una recuperación, que no tuvo secuelas, que no tuvo complicaciones graves, sin ningún problema puede ser donador. De hecho, nosotros ya hemos trasplantado en nuestro hospital pacientes, tanto receptores que tuvieron COVID, se recuperaron y fueron trasplantados, y también pacientes donadores que tuvieron COVID, se recuperaron y también donaron su riñón. Entonces realmente no es una contraindicación, simplemente se protocoliza al paciente y cabe hacer mención que todos los pacientes que ingresan a protocolo, que van a ingresar al quirófano para un proceso de trasplante, donador y receptor, todos entran con una prueba PCR y esta tiene que ser negativa para poder llevar a cabo el procedimiento del trasplante. Muchísimas gracias. ¿Qué diferencia hay entre un donador vivo y un donador cadavérico? La diferencia es, nosotros tenemos 2 listas de espera en el hospital.
La lista de espera de pacientes que tienen insuficiencia renal y que están esperando un trasplante de un donador vivo. Un donador vivo son las personas que tienen un familiar, un amigo, un conocido, que están dispuestos a donarle su riñón de manera altruista, voluntaria. Y ellos pues tienen a su donante, se protocolizan ambos pacientes, se termina el protocolo y se lleva a cabo el trasplante. Pero también tenemos otra lista de pacientes que tienen insuficiencia renal y por X circunstancias no hay quien les done, o tienen una persona que les puede donar su riñón, pero desafortunadamente los estudios de histocompatibilidad no permiten poder llevar a cabo este trasplante. Y estos pacientes se tienen que anotar en una lista de espera de algún donador con muerte encefálica. Una persona que llegue a desarrollar desafortunadamente muerte encefálica y que la familia esté dispuesta a donar los órganos. Y esos son los donadores de órganos con muerte encefálica para los pacientes que están en lista de espera que no tienen quien les done un riñón de vivo. Esto se vuelve complicado cuando pasa esto de la muerte encefálica de los familiares que no desean donar órganos. A veces no piensan que van a destazar, porque es la palabra que a veces se usa, que van a destazar a su familiar y ya no va a ser la misma persona que fue en vida. Entonces es importante que señalemos que a final de cuentas, de todas maneras, esos órganos son retirados, ¿no? En un momento dado cuando la persona fallece. ¿O se le dejan ahí? No, no necesariamente. No. Una persona que fallece y que la familia no decide donar los órganos, no se toca. No se toca el cuerpo. El paciente es entregado, el cuerpo es entregado a la familia de manera íntegra, sin tocar absolutamente ningún órgano y ningún tejido con fines de trasplantes. ¿De la autopsia no es obligatoria para todas las personas en un momento dado? No. Un procedimiento de autopsia solamente son las autopsias de ley. Son pacientes que llegan a fallecer por algún homicidio de manera dolosa, algún accidente que requiera y autorice las autoridades correspondientes la realización de la autopsia. Pero no, los órganos no se retiran. No, yo tenía entendido eso. Mira, qué bueno que les pregunté, porque a mí me decían eso, que cuando una persona fallece necesariamente se le tiene que hacer una autopsia. Solamente los que ya llevan un seguimiento médico no se les realizaba ni este procedimiento. No es así. Bueno, ok, entonces la importancia de la donación. También se habla de que hay pacientes que en vida dicen que quieren ser donadores, pero si la familia dice que no, es no. Sí, sí es una situación a la que nos encontramos frecuentemente. Cuando una persona en vida manifiesta ante la familia que si llegara a suceder el momento de que tuviera muerte encefálica y pudiera ser donante de órganos y desean donar los órganos, la realidad es que la familia respeta la decisión que ellos tomaron en vida y casi siempre tenemos una respuesta favorable en cuanto a la donación de órganos. Pero también tenemos lo contrario. Hay personas que en vida manifestaron que no querían ser donantes de órganos y a pesar de que nosotros tenemos una coordinación, un coordinador de donación de órganos y tejidos con fines de trasplantes, se aborda a la familia, se les explica, se les manifiesta la necesidad que tenemos de órganos, pero ellos simplemente dicen, en vida no quería ser donante de órganos, nosotros vamos a respetar la decisión de nuestro familiar y si ellos dicen que no donan los órganos, no podemos tomar los órganos para fines de trasplantes. Mira, aquí nos están preguntando, ¿de los cadáveres que no son reclamados en CEMEFO se toman los órganos? No. Lo que pasa es que tomar órganos de un paciente con muerte encefálica tampoco es algo tan fácil ni tan sencillo. Son pacientes que tienen que estar hospitalizados, son pacientes que los tenemos en unidades de cuidados intensivos, son pacientes que tenemos diagnóstico bien realizado de muerte encefálica, pero que el resto de sus órganos están trabajando, están funcionando, su corazón está latiendo, están sujetos a aparatos, a medicamentos, a monitoreo y atención médica. Entonces, son pacientes que forzosamente tienen que estar hospitalizados, vigilados y hemodinámicamente muy estables para poder quitar órganos. No es decir, vamos a llegar a un lugar donde hay un paciente que falleció hace 30 minutos, 60 minutos, 2, 3 horas y vamos a quitar órganos para fines de trasplantes. No es el caso. Sí, es muy importante aclarar esto porque sigue existiendo el mito del tráfico de órganos, que secuestraron a alguien para quitarle sus órganos, pero pues es un protocolo muy,
muy preciso y muy minucioso para poder elegir a un donante. No nada más es decir, pues tú, vamos a llevarte a ti y vamos a sacarte el riñón o X, ¿no? Sí, realmente son mitos porque no es nada fácil, no es nada sencillo y aparte de que no es fácil, no es sencillo, pues aparte es penado por la ley. El tráfico de órganos es algo que está penado y además los programas de trasplantes, en el caso de nosotros es un programa de trasplantes muy claro, muy transparente y donde estamos sujetos a supervisiones, a auditorías, a revisiones y estamos regulados por muchas instituciones. Tenemos al Centro Nacional de Trasplantes, que es la máxima autoridad en materia de trasplantes a nivel nacional. Tenemos nuestra coordinación de donación de órganos y tejidos a nivel central del Instituto Mexicano del Seguro Social. Nosotros tenemos nuestros propios comités internos de trasplantes, porque nosotros no nos dedicamos solamente a hacer trasplante de riñón. Nuestro hospital tenemos trasplante de riñón, trasplante de córnea, trasplante de hígado. Entonces son programas perfectamente bien establecidos, vigilados, supervisados y auditados, donde hay toda la transparencia que se requiere y se necesita. Nos pregunta Eduardo y dice, buen día, ¿todas las edades sirven los órganos o hay edad en que ya no se puede hacer, ya no pueden servir? Sí, miren, la edad de donación de un paciente idealmente sería, legalmente es a partir de los 18 años, legalmente. Sin embargo, idealmente sería a partir de los 25, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a esa edad, bueno, ya el paciente generalmente ya tiene una vida productiva, ya está trabajando, muchos de ellos ya están casados y en el caso de la mujer, pues ya incluso algunas ya tuvieron hasta algún hijo. Y la edad máxima para donar un órgano, pues generalmente es hasta los 55 años. A algunas ocasiones tomamos algunos donadores de 60 años, que les llamamos nosotros ya donadores marginales, porque hay pacientes que definitivamente no tienen ninguna otra opción de donación. Es decir, hay pacientes que nos llegan y dicen, pues yo ya nada más tengo a mi papá, nada más tengo a mi tío, nada más tengo a mi tía, 60 años, y es la única persona que me puede donar. Entonces, en ese caso se les hace igual un protocolo de estudio muy minucioso, con muchos estudios de laboratorio, gabinetes, especialidades, y determinamos si desde el punto de vista médico es posible extraer un riñón. Pero las edades así ideales es 25 a los 55 años de edad para donación de un órgano. En el caso de Carlos y José, en el caso de José, ¿hay riesgo de rechazo durante cuánto tiempo o ya no hay? ¿Cómo se maneja esto? En el caso de un paciente trasplantado, sea José o cualquier paciente, el riesgo de un rechazo a trasplante siempre existe. Desde las primeras horas que hacemos la cirugía hasta prácticamente toda la vida del paciente. Sin embargo, conforme va avanzando el tiempo, las posibilidades de rechazo van siendo menores. Es decir, libramos la primera semana del trasplante, libramos el primer mes, los primeros 3 meses, los primeros 6, el año, y así nos vamos yendo. Entonces, conforme va avanzando el tiempo, el paciente tiene menos posibilidades de rechazar. Sin embargo, toda la vida de un paciente trasplantado existe la posibilidad de que presente un rechazo. ¿De qué va a depender esto? Bueno, va a depender, número uno, de que no se cuiden los pacientes, que no atiendan sus citas médicas y algo muy importante, que no tomen sus medicamentos. Hay muchos pacientes trasplantados que se sienten muy bien, ya están trabajando, ya están estudiando, se casaron, tienen hijos y muchas veces se les olvida, a veces por omisión, tomar medicamentos. O hay pacientes que creen que porque tienen 5 o 6 años trasplantados pueden dejar de tomar medicamentos y no va a pasar nada. Ese es un error. El paciente que está trasplantado toda la vida del trasplante está expuesto a presentar un rechazo al órgano. Y Entonces toda siempre la tienen vida que tiene cuidarse. que tomar sus medicamentos. Toda la vida deben tomar medicamentos inmunosupresores, no los pueden suspender. ¿Carlos también tiene que tomar medicamentos o él no? En el caso del donador no tiene que tomar absolutamente ningún medicamento. Nada, porque Carlos se considera una persona sana. Tiene un solo riñón porque le quitamos uno para ponérselo a José, pero él es considerado una persona sana. Entonces, un donador bajo ninguna circunstancia debe de considerarse como una persona enferma. Es una persona sana totalmente. Nos tenemos que despedir, pero me gustaría que dijeras algo ahora, cómo te sientes, algo para la gente que nos escucha, cómo te salvó la vida una donación. A mí la verdad, la donación me vino a cambiar la vida, una segunda oportunidad de vida. Yo agradezco a mi donador y pues recomendarle a la gente que no tenga miedo, que busque ayuda, que no se crea todo lo que se dice alrededor, ¿no? Que vayan a buscarlo por sí mismos. Muchas gracias, José, por venir aquí a cara a cara. Carlos.
Pues yo para despedirme quiero antes que nada agradecer también aquí a José por todo el tiempo de amistad que hemos tenido y por esta experiencia que aunque no es muy común que uno la viva, para mí fue una experiencia que me hizo madurar, me hizo ser mejor persona y aprendí muchísimas cosas. También agradecemos a los doctores a José Ignacio Cerrillos Gutiérrez, médico adscrito a la División de Nefrología y Trasplantes, al igual a Eduardo González Espinosa, jefe de la División de Nefrología y Trasplantes del Hospital de Especialidades del IMSS. Muchísimas gracias a todos. Al contrario, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por este espacio. Vamos a hacer la pausa, regresamos. Cara a cara. Continuamos en Zona 3, 91.5. Cara a cara, la entrevista. Vamos a platicar con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Él es director de la División de Disciplinas Clínicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo estás, Héctor? Buenos días, Laura. Estoy bien, muchas gracias. Gusto en saludarte. Gracias, igualmente. Bueno, pues hemos venido hablando durante esta hora sobre la contaminación y obras públicas y todo esto, pero ahora vamos a hablar sobre la afectación que genera la contaminación o estas contingencias ambientales a nuestra salud. Bueno, sin lugar a dudas, es un tema muy importante porque grandes problemas de salud pública son generados precisamente por el deterioro del medio ambiente. La contaminación ambiental se estima que genera alrededor de 7 millones de fallecimientos en todo el mundo, año con año. Y esto derivado, bueno, de la más alta concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, derivado de igual manera de fenómenos tan lamentables como son la deforestación, todo lo cual va generando incremento en la temperatura global y que muchas organizaciones internacionales, desde la misma Organización Mundial de la Salud, la reciente Conferencia Internacional sobre Calentamiento Global, han alertado sobre el grave riesgo que corre la humanidad de alcanzarse 1.5 grados centígrados por arriba de lo que teníamos en el planeta antes de la revolución industrial, y ese 1.5 grados está cercano. Lamentablemente estamos en alrededor de 1.1 grados centígrados globalmente más que en la época previa a la revolución industrial. Entonces, pues creo que hoy por hoy, sin lugar a dudas, este tema nos debe preocupar a todos, pero también nos debe llevar a ocuparnos desde nuestros espacios, por más simples que parezcan. Todos podemos contribuir mucho a disminuir la contaminación ambiental y los riesgos que esta genera a la salud. Como individuos podemos hacer mucho, pero también desde las estructuras gubernamentales se debe hacer mucho y se debe tener mayor contundencia en las políticas tendientes a disminuir la contaminación ambiental. Tienes toda la razón. Por ejemplo, existe una clara legislación al respecto de las penalidades a quien contamina, las penalidades a aquellas empresas altamente contaminantes, pero rara vez vemos que existe en ese sentido una vigilancia permanente, y rara vez vemos que existan penalidades claras hacia este tipo de contaminantes. Ríos, lagos, lagunas contaminadas por vertir precisamente sustancias químicas que generan afectaciones muy, muy graves. Y tienes toda la razón, la contaminación al aire generada por la emisión de gases contaminantes, ahora sí que en lo cotidiano, por el transporte público, etcétera. Entonces, no todos los gobiernos están generando condiciones óptimas para reducir este fenómeno. Por ejemplo, un transporte público que fuera menos contaminante, un transporte público predominantemente eléctrico, predominantemente subterráneo, podría mejorar
mucho las condiciones de contaminación. Seguimos dependiendo mucho de los vehículos de motor, seguimos dependiendo muchísimo del vehículo personal, y en cambio si existiera un sistema de transporte público eficiente, suficiente, no contaminante, ahí tendríamos un impacto positivo para disminuir la contaminación y disminuir los riesgos a la salud, que dicho sea de paso, Laura, pues los principales afectaciones a la salud que genera la contaminación ambiental es a las vías respiratorias. De los 7 millones de fallecimientos que ocurren anualmente derivados de la contaminación ambiental, se estima que el 80% son por patologías respiratorias. Se puede generar asma bronquial, se puede generar bronquitis crónica, enfisema pulmonar, cáncer pulmonar, se puede generar alergia a las vías respiratorias, y todos estos factores van dañando el árbol respiratorio, y como consecuencia de lo anterior pueden sobrevenir incluso desenlaces fatales. 80% de estos 7 millones son afectaciones a las vías respiratorias. ¿Cuáles son las enfermedades que nos generan la contaminación? Las Como más te decía, comunes. Sí, las más comunes son respiratorias. La contaminación ambiental puede generar asma o despertar asma bronquial, alergias bronquiales, puede generar enfisema pulmonar, puede predisponer a infecciones respiratorias como neumonías, y de igual manera puede provocar con una exposición prolongada cáncer pulmonar. Esas son las que más escriben en la literatura internacional, y bueno, es evidente que a mayor tiempo de exposición y a mayor intensidad de exposición a contaminantes, los riesgos son mayores. Pero también existen otras patologías, por ejemplo, enfermedades de la piel derivadas de esta exposición al medio ambiente, y también algunas enfermedades gastrointestinales. Pero las más importantes son respiratorias, y bueno, una que cada vez se vuelve más frecuente es la rinitis alérgica. Las personas que tienen alguna predisposición, incluso genética, al tener contacto con contaminantes del medio ambiente pueden tener rinitis alérgica, sinusitis alérgica, y como consecuencia de lo anterior pueden tener afectaciones bronquiales. Bueno, pues es muy importante seguirnos cuidando, y bueno, ya tenemos el uso del cubrebocas. Antes también la recomendación era que las bufandas, porque las personas de repente empezamos a usar bufanda en esta época, pero las usaban en el cuello, y no, las bufandas son para cubrir precisamente la nariz y boca. Efectivamente, porque también son útiles en disminuir la exposición directa de las vías respiratorias a los contaminantes del medio ambiente. Y aquí creo que la población debe estar muy atenta a los anuncios que se hacen cuando existe mayor contingencia ambiental o atmosférica. Y en ese sentido, no perder de vista que si no hay necesidad de salir de casa, hay que evitarlo. Y si obligadamente tenemos que salir y estamos en contingencia ambiental, proteger la vía respiratoria, que puede ser justamente con cubrebocas, con bufanda, y hombre, utilizar lo menos posible vehículos de motor. Hay ocasiones en que para todo queremos utilizar el vehículo, y frecuentemente podemos evitar trayectos porque en ocasiones lo estamos utilizando hasta para nimiedades inconvenientes, cuando existe particularmente mayor afectación al medio ambiente. Perfecto, muchísimas gracias por estas recomendaciones. Gracias a ti por haber estado con nosotros a través del 91.5 de FM. La invitación a que te quedes con el señor Omar Machain y la buena música de Zona 3. Gracias a Carmen, que estuvo hoy en los controles. También gracias a Laura Martínez Gamiño, a Rocío,
y a dulce. Mi nombre es Laura Mora. Te espero mañana. Bonito día.